¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Un gusto de verdad que nos acompañen, un placer en este episodio en donde vamos a abordar todo lo que se ha venido señalando esta semana desde un punto de vista de la censura. El Instituto Electoral de la Ciudad de México diciendo de plano no se vincula a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario porque asegura que es un hecho calumnioso, que no hay nada comprobado de que Taboada esté relacionado con este cártel y que por lo tanto no es correcto, no es correcto vincularlo con él. Y dos, Ricardo Salinas Pliego, que vaya que ha hecho noticia esta semana. De entrada, asegurando, respondiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que su empresa en Televisión Azteca tienen libertad, que todos los que trabajan con él son hombres libres y que no hay censura en Televisión Azteca. Y para cerrar la semana, este polémico empresario pues le dio por amenazar abiertamente a un periodista, el caso concreto de Julio Astillero, quien, si me lo permiten, y ese es un punto de vista personal, le puso una a Salinas Pliego, lo puso en su lugar, recordándole que simplemente el señor no sabe de todo. De entrada, de periodismo no tiene ni idea, aunque él crea que tiene algún tipo de conocimiento. Pero aquí los expertos son los señores Federico Bonazo y Ricardo Valderas, a quienes saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Mi querido Fede, ¿cómo estás? Qué gustazo, experto no, apenas un ciudadano que quiere estar informado en un mundo donde es difícil informarse, apenas un ciudadano muy orgulloso, muy agradecido de que tú me permitas, Jesús, interactuar con tu audiencia, esta audiencia creciente que estás construyendo y con un profesional del periodismo como el querido Ricardo. El honrado te lo he dicho siempre que Fede soy yo de contar con ustedes como profesionales y como amigos. Mi querido Ricky Valderas, ¿cómo andas? Bien, querido Jesús, querido Federico, muy entusiasmado por esta discusión que es verdaderamente relevante para la práctica democrática en México. Están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y como dice Federico, pues simplemente hay que ponerlas sobre el escenario para que sea la audiencia que estás construyendo tan encantadora como siempre, quienes tomen la última palabra, porque de eso se tratan las democracias. Un abrazo para los dos. Estamos construyendo, jóvenes. Oye, mi querido Federico, a ver, comienzo contigo. ¿Cómo evalúas lo que hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México? En lo personal, yo sentí una enorme indignación y no lograba comprender las razones por las que había hecho esto. Y dos, ¿le sale contraproducente al señor Santiago Taboada o realmente lo protege de algo? Esa sería la primera pregunta que te haría. ¿Cómo no? Intentando ponerme en abogado del diablo, es decir, sin caer en el primer pensamiento que uno tiene cuando vio este hecho, que a mí también me ha causado mucha indignación, entre risa e indignación, intentando ponerme en abogado del diablo. Yo vi la entrevista que le hicieron a Mauricio Huesca, si no me equivoco, consejero de la Ciudad de México, y él hacía una explicación que vamos a poner sobre la mesa. Él decía, bueno, lo que no está prohibiendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México hablar del cártel inmobiliario, lo que está prohibiendo es que las autoridades políticas, la candidata en este caso, Clara Brugada, se refiera ya a Santiago Taboada como un imputado en el caso del cártel inmobiliario. Ahí podemos entrar en otro terreno de controversia porque a Santiago Taboada lo rodea el cártel inmobiliario, o sea, desde su mentor político, que si no me equivoco es este hombre, corrígeme tú Jesús, o Ricky Jorge Romero, es Es Jorge Romero. que es el que lo lleva a la política a Santiago Taboada, pasando por Von Roerich, el exalcalde de la Benito Juárez, una Benito Juárez dominada por el PAN desde el año 2000. Está rodeado de colaboradores, ex colaboradores que están o fugados o presos o indiciados. Él mismo tiene una causa por desvío de fondos de, si no me equivoco, 10 millones de pesos, leyendo yo lo que es el prontuario del mismo Taboada. Entonces es muy difícil sostener que no hay relación absoluta entre el cártel inmobiliario y Taboada. El Instituto Electoral se pone en una postura muy, muy rigorista diciendo, bueno, pero como no está condenado, ni está indiciado, ni está en un momento de proceso judicial, no se puede hablar que él es parte de. Entonces, bueno, si esa es la norma que no hay que violar, pues Clara Brugada puede decir el supuesto líder y con eso ya está. Es decir,
Estamos viendo también lo que es una autoridad electoral que se construyó, hay que decirlo, porque esto es una aparente paradoja, ¿no? Cuando la Guerra Sucia del 2006, hay una serie de reformas en el Instituto Electoral y en la ley electoral para proteger a los candidatos, posibles candidatos, de supuestas guerras difamatorias y calumniosas. Y esto es promovido en parte por la 4T, porque había sido objeto la 4T y López Obrador en 2006 y también lo siguió siendo después de estas guerras mediáticas tan calumniosas precisamente. Entonces se pretendió ahí generar un blindaje, pero para que no sucedieran este tipo de cosas en campaña. Pero como siempre sucede en nuestras sociedades tan renuentes a adquirir una madurez democrática, em, todas estas reglas son adaptables, manipulables por las fuerzas políticas. Entonces es muy difícil no pensar que aquí hay una mano partidista. Hay, por supuesto, gente que está diciendo que que una de las consejeras que tomó esta decisión está ligada a Lorenzo Córdoba. En fin, se empiezan a tejer todas las inferencias alrededor y se crean las narrativas. De eso se trata nuestro programa. Está una narrativa de que esto es una maniobra de censura directa del PAN y está la narrativa de que se está cumpliendo con una normatividad a la cual en algún momento de estos años la propia Morena abonó. Finalmente, mi opinión es que estamos ante un disparate. Yo creo que, y violatorio de la libertad de expresión, yo pienso que tenemos que asumir dos cosas: una lealtad democrática que nos haga renuentes a usar la calumnia, la difamación y la guerra sucia contra el enemigo, contra el rival político. Y por otro lado, claro, estoy diciendo algo que es ingenuo, porque hay una derecha, y aquí sí hago un énfasis en que entre las dos opciones políticas que hay, generalizadas, derecha, izquierda, la derecha es mucho más proclive a usar este tipo de maniobras de difamación y de guerra sucia mediática que una izquierda que en realidad ha estado respondiendo. O sea, si analizamos la historia de lo que es la guerra sucia mediática, López Obrador y su entorno político y el movimiento que en torno a él generó el partido llamado Morena han estado más bien en posición defensiva. Luego han ido por momentos al ataque también, abonando a lo que para mí es una costumbre política que vulnera la deliberación pública y hace daño a la democracia. Esa sería una regla, la lealtad democrática con el rival. Y la otra, la libertad de expresión. No puede haber temas tabús en una democracia. Se puede hablar de todo. Si hay un evento, una mafia inmobiliaria de la magnitud de la que ha azotado a la Ciudad de México, donde siguen saliendo a borbotones los casos, ¿cómo se va a prohibir que se hable del tema? Entonces yo quiero ver en el próximo debate entre los candidatos a la Ciudad de México cómo se maneja esto. Habrá asesores legales que les digan, bueno, esto lo puedes decir, esto no, pero el cártel inmobiliario como tal, entiendo yo, es un tema que no está prohibido. Lo que está censurado es vincular directamente a Taboada con el mismo. Ahora, que Taboada vaya y presente esta queja es casi una pequeña confesión de partes, ¿verdad? Porque no puede ser que si tú tienes una seguridad absoluta en tu conducta, dices, a mí llámame como quieras, ¿no? El presidente, por ejemplo, nunca ha pedido que se lo deje llamar narcotraficante o narcopresidente, o nunca ha demandado a un solo periodista ni a un solo opinólogo por esta razón. El presidente ha dicho que digan lo que quieran. Uno sabe quién es, uno sabe qué pesos tiene sobre las espaldas, y en ese sentido, Taboada actuó con un gesto de cobardía que delataría, pues lo que a todas luces parece evidente. Yo también uso la palabra presunto para protegerme, porque en el tema de esta mesa, y con esto concluyo, también está la censura a los periodistas y a los que opinamos de manera pública. Es muy difícil no vincular a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario. Mi querido Rick, ¿qué antecedente nos deja esto? Primero voy a dividir un poquito Adelante, adelante. la respuesta, porque me es imposible no hablar de esto sin hacerme un poquito de promoción. El martes leerán mi próxima columna en SPR, porque a lo que se refiere el término cartel inmobiliario es un proceso complejo que habla sobre habitabilidad de los espacios y política de vivienda, en lo cual voy a hacer una pequeña demostración a ver si se alcanza a percibir para nuestra audiencia de los datos que ya generó la Universidad Nacional Autónoma de México. En rojo
son los pisos excedentes que se construyeron en la Benito Juárez y está segmentado además por alcaldes. Es decir, por ejemplo, si bien es cierto que durante la administración de Cristian Damián, el porcentil que estaba por encima de la construcción permitida alcanzaba los 100 pisos y era muchísimo más de lo que está autorizado, también es cierto que en la administración de Santiago Taboada lastimosamente no se alcanza a ver, pero estos últimos, en los que están en rojo, son todos los pisos ilegales o que van en contra de la ley de desarrollo urbano que se construyeron durante su administración. A eso hace referencia el término cártel inmobiliario, a una estructura desde el Estado que permite la inhabitabilidad de la ciudad y que además genera especulación en el mercado inmobiliario para ejercer despojo. Es decir, hay una construcción directa e indirecta de lo que ahora estamos manejando coloquialmente como un eufemismo. El tema acá es que los medios de comunicación tenemos nuestra propia narrativa, nuestra propia manera de nombrar las cosas. Es un poco como cuando hablamos de leyes. Cuando hablamos de leyes hay tanto tecnicismo que luego pudiera no encajar la cosa de manera perfecta. Sí, y por eso es necesario, por ejemplo, la reforma en Poder Judicial, porque ya hay muchos delitos que no se configuran y como lo siguen al pie de la letra, no hay capacidad al raciocinio propio para llegar a una interpretación de lo que está ocurriendo. Es este fenómeno, amigos. Indiscutiblemente hay pisos ilegales en la Benito Juárez, en la administración de Santiago Taboada. Eso no lo puede evitar porque ahí están los pisos, no es una construcción imaginaria, no, nadie se está inventando nada. Si bien es cierto que no están matando gente para construir estos pisos, o no sabemos, o no se ha llegado hasta esta conclusión, ahí están los pisos. Entonces, que salga y que presente las denuncias de los funcionarios públicos que su administración sometió a proceso por haber evadido la ley de desarrollo del plan de desarrollo urbano. Es decir, si no lo evitaste, lo permitiste de alguna manera. Entonces, no estoy de acuerdo con la postura de Federico. Evidentemente, esto siempre llega a estos puntos de estira y afloja, en el decir que pudiera haber un espacio en el que se defienda. No, ni siquiera es un presunto, ahí están los pisos, no es un concepto imaginario, porque si permitimos que estas instituciones se manejen en esos términos, estamos abonando a la diseminación de las cosas que son tangibles. Es decir, esta es una taza de café. Por más que parezca un escudo, porque es una imagen de un videojuego, sigue siendo una taza de café. Es igual con estos problemas. Mientras los sigamos viendo, mientras los sigamos habitando, porque son problemas que habitamos como integrantes de la Ciudad de México, ya me incluyo, entonces son problemas reales. No podemos por eufemismos estar evitando discursos. El segundo es el tema de la censura. Es maravilloso este ejemplo, porque lo que estamos viendo es otro efecto Streisand. Es decir, un intento por censurar algo que sale rotundamente mal. No sé si han estado navegando en internet recientemente y ahora todo el mundo estamos compartiendo playeras de Santiago Tajada, todo el mundo está compartiendo la decisión del instituto de, por favor no relacionen a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario, porque esta bendita institución pues ya lo canonizó, ¿no? Ya pedí la mía. Y a mí me parece súper peligroso, amigos, porque desde cuando un tribunal electoral puede o tiene atribuciones para tener decisiones sobre un proceso que en todo caso lo tendría que llevar una corte una corte de índole civil, ni siquiera penal, porque no hay, las denuncias penales solo las puede iniciar el Estado, ¿no? Pero acá debería de haber procedimientos administrativos, debería de haber juicios civiles, juicios mercantiles, y entonces, ahora lo que está haciendo este tribunal, sin investigación, sin peritaje y sin ministerios, lavarle las manos a un alcalde. Esto me parece gravísimo y además insólito. No había pasado, es como si un tribunal de lo civil dijera que el Chapo no es culpable. Nadie en su sano juicio diría, es una decisión razonable, porque son tribunales civiles.
¿Por qué un tribunal electoral está tomando decisiones respecto a temas que corresponden a índole mercantil o a índole penal o a sanciones administrativas en el más bajo de los casos? Es decir, es otro intento como el del INE cuando trataron de censurar la entrevista de la periodista de Raíz. Es decir, Anne, no recuerdo su Fino Fina, Genova, Ina Fino Afino Fina, Fina Genova. Genova, Genova. sí, la entrevista de Afino Genova. Es exactamente lo mismo, porque un tribunal electoral está diciendo qué es un trabajo periodístico y que no, cuáles son las facultades, y solo el tiempo nos lo comprobó y ni siquiera tuvimos que esperar tanto. A 2 semanas del criterio ya estaban tocando la puerta del medio de comunicación para decir, oigan, por favor, nos dan pruebas de la acusación que metimos en contra de su periodista, porque no tenemos nada, somos así de improvisados. Entonces, me parece gravísimo en todos los niveles que un tribunal electoral se haya tomado atribuciones que no le corresponden, porque esto sí que puede generar un conflicto judicial. Aquí se están pisando los talones porque hay conflicto de competencias y cualquier abogado de lo más, es más, un estudiante de leyes lo puede entender, es bien sencillo. El problema es que ya se instauró en las instituciones esta práctica antidemocrática de proteger a personajes antes que a la ciudadanía. Yo creo que los tribunales electorales deberían de estar vigilando la práctica democrática per se, es decir, presentando avances de las investigaciones que pudieran haber estado colaborando de mano de otra vez tribunales en materia penal para dar con las personas que se robaban los votos o que se roban los votos, para dar con las personas que interfieren en las casillas. Eh, yo cubrí las elecciones de Alfredo del Mazo junto a Genaro Villamil cuando todavía trabajábamos en la revista Proceso y nosotros vimos cómo se robaban urnas. Hay un video circulando en internet que se volvió viral que lo grabó Genaro y yo estaba con él. Es decir, estas prácticas pasan y no tienen resultados y en todo el año nunca supimos qué pasó con esto. Pero no se hable de un posible caso de conflicto de interés entre el poder político y el poder económico, porque para eso sí sirven los tribunales electorales. Y entonces solo es un ejemplo más de la colusión que hay entre la repartición de justicia en todos los niveles y el ejercicio político. Me parece un escenario deplorable, amigos. Yo, Federico, si quieres comentar algo de lo que dijo Rica, pero además hay otro factor dentro de toda esta discusión, lo que bien decía. Tal parece que no fue lo que esperaban en el propio Partido de Acción Nacional por esta cantidad de reacciones que hubo de parte de la gente, de entonces ya hablarle directamente a Taboada como integrante del cártel inmobiliario. Desesperación en esta decisión que toma el PAN, o como ¿qué buscó Santiago Taboada en un momento dado su equipo de campaña al presentar una moción de este tipo? No, rápido le contesto a Rick. Me gusta cuando él dice que no estamos de acuerdo y yo pienso que estamos de acuerdo. Digo, acá hay una disonancia cognitiva, no entiendo. Para mí estamos de acuerdo, pero pues dice que no. O sea, cuando yo dije presunto, fui muy fino y muy cuidadoso porque estamos en un mundo en el cual los periodistas, digo, no es que yo tenga temor de que por lo que comenten narrativas vaya a pasar nada, pero quiero decir, para no caer en inexactitudes en lo que después va a ser la batalla de contrarrespuestas, ¿no? Es presunto todavía, no le han encontrado nada, no le han encontrado nada suficiente como para llevarlo a juicio y como para invalidarlo como candidato. Yo estoy contigo, Ricardo, y con tantos otros que piensan que si el Instituto Electoral de la Ciudad de México hubiera hecho un trabajo un poco más fino, este hombre no debería haber alcanzado la postulación. Pero bueno, eso es una cosa que no ha sucedido. Y en términos estrictamente legales, lo cual no significa nada en cuanto a la verdad o no del delito, este hombre es todavía un presunto. Contestando la pregunta, Jesús, y sin abundar un poco más en lo que ya también describió Ricardo, sí, le salió el tiro por la culata y suele suceder. Suele suceder que cuando tú buscas censurar y reprimir las ideas, la manifestación de las ideas en ámbitos, en ambientes democráticos, hay una respuesta contraria, un efecto boomerang. Eh, claro, estamos viendo en otras partes del mundo, cuando la sociedad se manifiesta y hace uso de su libertad de expresión, hay represión física más dura. Este no es un tema que pueda generar una circunstancia de ese tipo, y lo único que logra, por supuesto, es
la indignación generalizada y el chiste, el chacoteo, porque es tan burda la medida que genera la broma, ya son las playeras, ¿no? Un verdadero panista no habla del cártel inmobiliario, esa es muy buena. En fin, se les va a revertir. Vamos a ver qué efecto puede tener esto en una elección en la Ciudad de México que no está, aunque Clara Brugada está adelante, no tiene la distancia que vemos en la presidencial. Quiero preguntar, y de aquí también voy a aprovechar para pasar al siguiente tema. Eh, Esta censura por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México parte de un instituto del árbitro electoral, en pocas palabras. Pero, ¿qué hay de la censura de los medios de comunicación, de los dueños de los medios de comunicación? Y aquí te pregunto, Ricardo. Ricardo Salinas Pliego responde al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dice, en Azteca todos somos libres. Y sin embargo hay declaraciones de él en donde dice, la línea editorial yo la pongo, yo soy el que pone la línea editorial, yo soy el que define lo que se dice o no se dice, no solamente en la entrevista con Micha, sino también con Adela Micha, sino también con Pati Chapoy, en donde presume de manera muy ufana de haber corrido, porque así lo dice él, a Carmen Aristegui y a Javier Solórzano, porque ellos tiraban al monte y no estaban defendiendo el proyecto que él quería, que era liberal, pero abiertamente lo dice, con una visión empresarial. Yo te preguntaría, ¿en dónde cabe la discusión de la línea editorial en todo esto? ¿Es una línea editorial? ¿No es una línea editorial? ¿Cómo entendemos ese contexto de Ricardo Salinas Pliego? Si me lo permiten, nada más rápidamente, es una discrepancia en llevarlo tan lejos, Fede. No estamos judicializando nada, no tenemos por qué hablar de presuntos. Es un término coloquial y por eso es la única, digamos, ni siquiera tienes razón, ni siquiera es una discrepancia. Estamos en la misma línea, solo lo abordamos de diferente manera. No quisiera yo que termináramos en esta necesidad de manejarnos con pincitas absolutamente todo, porque justamente es a lo que se presta. Mientras no haya una investigación real respecto al personaje, todo esto es discurso. Y entonces si empezamos a decir esto no se puede decir o se debe de decir de tal manera, estamos afrontándonos a una realidad en donde un tribunal electoral puede decidir lo que se dice y lo que no. Eso es la única cosa con la que no me gustaría. Dale. No, querido, a ver, es un tema interesantísimo, ¿eh? Sí Da para el es. programa y es un buen tema de narrativas, es decir, el uso del lenguaje. Tú dices, yo no me voy a inhibir a decir lo que pienso, ni tenemos que comprar narrativas ajenas que inhiben la posible libertad de nuestro pensamiento y de cómo lo expresamos. Estoy completamente de acuerdo. Yo suelo ser excesivamente cauteloso y formal en esto, Sí, lo admito, y voy a intentar explicar súper rápido por qué. Porque veo del otro lado de la narrativa de la derecha, de la narrativa de la oposición, de la narrativa de la ultraderecha, sobre todo en el mundo, una falta absoluta de rigor en el lenguaje, un uso descarado de la mentira, un uso descarado de la desproporción, o sea, un abuso de esta libertad. Si es que cabe la concepción filosóficamente abusar de la libertad. Yo creo que la libertad existe siempre y cuando no vulnere la libertad ajena del otro. Entonces, cuando hablo de abuso de la libertad es quizás una osadía de mi parte, pero me estoy refiriendo a que la propaganda y el bombardeo, usando el lenguaje con total eh, indolencia, puede causar o abona este mundo de desorden conceptual, que es una de las tareas por las cuales yo estoy, no solo en este programa, sino en mi actividad pública, es intentar tener tantito rigor con el lenguaje para que podamos compartir conceptos y a partir de ahí generar una discusión súper útil y válida. Pero es un matiz, en efecto, y voy a pensar lo que dices, porque también me convence, o sea, me gusta la manera en que lo dices, ¿no? ¿me No permiten podemos. decir una majadería? Sí, claro. Sí, Eh, adelante. en mi primer trabajo en toda la vida, tuve la oportunidad de compartir varios espacios con Juan Domingo Argüelles, bueno, muchas personas lo conocen como el último de los poetas de esta serie de grandes mentes de la literatura que dio la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en una conferencia en la que estuve presente junto con él decía que la verdadera importancia de entender el lenguaje radica en poder diferenciar entre un tonto y un pendejo, amigo. Porque no son lo mismo. Y en el chascarrillo que él se avienta,
explicaba la verdadera, porque incluso en lo peyorativo, en las ofensas, existe una construcción y si alguien nos está impidiendo ir hacia ese lado, nos está limitando el habla y no puede ser bajo argumentos políticos el que se dictamine. El lenguaje lo crean las personas y se define a través del uso. Y por eso yo comentaba esto de el cártel inmobiliario surge de la gente, surge del lenguaje de los medios de comunicación y cómo la gente lo abrazó. Al final del día, el Chapo no es el Chapo, es un apodo. Al final del día, el Mencho no es el Mencho, es un apodo. Y no pueden decirnos no decirle así, pueden decirnos las implicaciones que tiene, podemos conceptualizar un montón de cosas, pero sí me parece que ese nivel de finura nos puede jugar un round raro que nos ayuda a la confusión si se las damos por buena. En este caso particular solamente, porque estamos hablando de una institución jugando a favor de un político, que es muy evidente. Los datos ahí están, los edificios se construyeron, sí hay edificios irregulares en la Benito Juárez de la administración de Tobada y tiene que explicarlo. Y si no lo explica, y si no hay un proceso de administración y de justicia en el cual nos den herramientas para nosotros empezar a hablar del presunto culpable, porque ahora mismo ni está imputado, está señalado y parte del señalamiento aparece el mote, porque además es una cosa muy mexicana. Quizás es una cosa cultural. Los mexicanos ponemos apodos a todo. Esa es una costumbre. Y yo creo que puede ser una cosa que vaya por allá. Respondiendo la pregunta, perdón, me desvié muchísimo porque es un tema fascinante y Yo además me... propongo aún una moción, o sea, este es un tema que está, es el lenguaje, sus límites, o sea, hasta qué punto es importante conservarlo, cómo es, hasta qué punto hay que entender que es algo dúctil que se mueve y la gente lo hace suyo, da para un programa de narrativas. Pero si quieres retomemos nuestro tema de la mesa. Apodos se ponen en todo el mundo, porque luego es que yo no quiero quedar aquí como el argentino de la mesa, ¿no? Después de 45 años Es que yo viviendo en nunca he este. estado en Argentina, no sé si ponen apodos No, no, allá. porque dijiste, es un Oigan, asunto de que en México, ¿no? Yo, imagínate, yo entiendo muy bien cómo son las cosas en México, vivo hace No, 44 claro. años. pero mira, hay un punto ahí precisamente que nos lleva a esa pregunta, y que es el uso del lenguaje dentro de lo que viene, de lo que mencionábamos de Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego es un hombre que en su cuenta de X se la pasa ofendiendo a todo el mundo. No tiene un límite alguno, no lo tiene. O sea, es un personaje que incluso se muestra bastante limitado en sus capacidades verbales, en su riqueza lingüística, en su bagaje. Es un personaje que en definitiva ni siquiera podríamos pensar que es parte de una élite en un momento dado, como nos han pintado históricamente a la élite, ¿no? Pero déjame preguntarte a ti, Federico, esta postura por parte de Salinas Pliego hacia Julio Astillero, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo pinta a él precisamente como empresario y como personaje, a final de cuentas, de la política nuestra? Sí, lo pinta mal, lo pinta como el prepotente que es por no usar palabras más fuertes. Hoy vengo como suavecito, cabrón. Bueno, si quieren me cambio el chip y me pongo agresivo, no me cuesta nada. Pero quiero decir, agresivo con el lenguaje. Nah, así te queremos. Es decir, es que justamente no quiero caer en una sobreadjetivación a la hora de estar analizando cómo sobreadjetiva un individuo. Salinas Pliego sobreadjetiva, usa descalificativos mucho más que argumentos, cuando está acorralado como tanta gente fanática, el fanático cuando lo acorralas con los argumentos, y los argumentos no hay de otra que presentarlos a través del lenguaje, un lenguaje lo mejor utilizado posible para que los argumentos sean lo más contundentes posibles, te responde con el insulto también es lenguaje, Claro. tonto, pendejo, como decía Argüelles, ¿no? Es también lenguaje, pero es un uso limitado de una gran herramienta. Eh, lo decía Borges, todo lenguaje es reducción, es inevitable, o sea, por eso de alguna manera la emoción es intraducible, están los poetas que son los mejores traductores que tenemos de la emoción y aún así ellos son imperfectos en traducir algo que entra por los sentidos y sale por la razón. Eh,
es fascinante el tema en sí. Volviendo a Salinas Pliego, es un hombre muy limitado que está haciendo uso de un uso perverso del lenguaje cuando el lenguaje se lo usa como estigma. Porque fíjate lo que han hecho todos ellos. La ultraderecha política, así sean empresarios de medios de comunicación, así sean economistas como Javier Milei que saltaron a la política, así sean exfuncionarios de dictaduras militares o partidarios de ellas como Bolsonaro, así sean millonarios como Trump, lo que están usando todos ellos, Abascal y toda esa banda de la ultraderecha en el mundo, es usar el lenguaje como estigma, como lo usaban los nazis con los judíos. Les ponían la estrella de David, que también es lenguaje semiótico, ¿no? Los signos. Entonces ya quedaba señalado porque a los judíos en la Alemania nazi los llamaban ratas, infrahumanos, ladrones, con eso los deshumanizaban. Y lo que hace Salinas Pliego con su gobernícolas, que para a mi modo de ver es un término súper infantil, dicho esto con todo respeto para el sector infante de la población, infantil en el sentido que es un hombre que no superó la época, la etapa de los cómics chafas, porque hay cómics muy buenos, ojo, yo soy un cultor de los cómics, pero es que es como gobiernícolas y lo ves te imaginas a López Obrador con un casco de astronauta, es que quieres decir gobiernícolas, ay, para mí es un término muy chafa, pero es el que él ha escogido, como Milei escogió la casta, para echarle la culpa a los políticos. Ahora, estos son los hombres que han estado detrás del poder político, los grandes empresarios que han manipulado y han moldeado incluso las instituciones que luego la gente sale a defender. Hay que defender las instituciones, hay que defender la democracia del tirano. No, no. Hay un poder transeccional mucho más fuerte que usando el lenguaje quiere instalar una propaganda de que, por ejemplo, el Estado es el enemigo. Estos tipos, estos delincuentes, les preocupa el Estado porque es el único mecanismo de control que tiene la sociedad para detener la codicia de ellos. O sea, la única manera de decirles, no, no puede ser todos los negocios. No puedes vender todo, comprar todo, condenar a tus empleados a que durante el COVID vayan y se enfermen, decirle a tu palafernero, no me acuerdo cómo se pronuncia la palabra, a tu vocero, a la torre, que durante la pandemia le diga a la población que entre en desacato con las medidas de sanidad que está proponiendo el gobierno, concretamente Hugo López Gatell. Es decir, ahí hay un desafío a la única estructura que tiene la sociedad, a menos que todos propongamos volver a la época de la ley del más fuerte, que tiene para controlar este tipo de avasallamientos a los monopolios, al control del poder económico sobre el poder político. Por eso odian al Estado, por eso está en esta batalla contra López Obrador, una batalla que vimos que se iba a pronunciar, se estuvo postergando a lo largo del sexenio, pero parecía inevitable que se fuera a dar y hoy se está dando, por esa razón. Yo, Rick. Híjole, no hay mucho que agregar y me quiero hacer una playera con la frase de Federico sobre los poetas que expresan algo a través de la razón que entra por los sentidos. Creo que lo dijo al revés, que es una pieza de poesía. Amigo, eres un poeta. Fue muy bello. Y coincido. Voy a responder rápido al tema de la línea editorial. Por favor. Cuando detenemos el discurso es censura. Eso no es una línea editorial. La línea editorial marca la ruta entre izquierda o derecha del partido político. Es así de claro. Y siempre se mide en los procesos de editorialización, no en los procesos de investigación. Es aquí en donde comete el agravio Salinas Pliego en contra de la libertad de expresión. No se trata de no decir las cosas, se trata en cómo se dicen las cosas, que es justo de lo que está hablando Federico. Tener esas pinzas necesarias, porque ya en el terreno del periodismo, cuando haces periodismo de investigación, te tienes que manejar en esos términos. En los espacios de opinión, como es narrativas, como son las columnas, infinidad incluso los influencers podrían entrar en ese cuadro del margen de opinión, es en donde tú te puedes dar el lujo de editorializar y construir tu idea a partir de la política en la que tú te cimentes. Entonces, si vas a hablar de educación y lo inclinas hacia los favores que pudiera tener la privatización de la educación, bueno, estás hablando de una política neoliberal de derecha y es válido, se vale de decirlo. Igual que si apelas
por la construcción cooperativa, por la estatización de la educación, pues estás en el margen de la izquierda. Pero en cuanto a la información, nunca se puede no decir algo. Eso es censura. Eso es lo que está promoviendo y por eso me pareció alarmante. Incluso lo dije en mis redes sociales. No creamos y no permitamos que nos hagan creer que es normal no decir algo. Que siempre es preferible decirlo mal y discutirlo como lo acabamos de hacer ahora. Lo dije mal, Fede expone y llegamos a un acuerdo. Es así de sencillo. Eso es el diálogo, eso es la democracia. Lo otro es autoritarismo. Y es autoritarismo, y el autoritarismo existe en los dos márgenes del plano cartesiano político, izquierdas y derechas. Hay, hay sistemas de opresión en todo tipo de estructuras. Y lo que no podemos permitir es justo eso, que se violente un derecho humano, porque todos van de la mano. Y si alguien te está diciendo no digas algo, es censura, es así de sencillo. Y afortunadamente hay categorías judiciales internacionales, principalmente porque como tal, la censura no es un delito en México. Y, sin embargo, hay tratados internacionales con los cuales se puede judicializar. Y este hombre, como bien lo explicaste Jesús, cae en eso, en una posibilidad de judicializarlo en caso de que alguien quiera. El problema es que yo uso la palabra esbirro, Pedro Federico, porque me doy muchas Esbirro. licencias. Esbirro, yo todo el tiempo me estoy dando licencias en mis espacios de opinión porque todo el tiempo me estoy manejando en pincitas cuando hago mis otros tipos de trabajo y busco espacios seguros del discurso, ¿no? Y yo creo que este es uno de esos y yo me siento así. Entonces, yo sí le voy a decir esbirro también a este fulano, ¿no? A la torre, Esbirro porque es es uno de los esto. libros. Los libros comunistas, ojalá, desacato al Estado en una crisis sanitaria, por favor. De- eh, ya se vuelven, en términos coloquiales, y dándome licencia, se vuelven criminales. Para mí son criminales, porque están apostando al enriquecimiento de un hombre que su riqueza la hizo con base en el trabajo que no le pagó a sus trabajadores y el de evadir impuestos, es decir, no pagaba ni al Estado ni a las personas que le ayudaron a hacer su riqueza. Ese es el más ruin de los seres. Esta persona se atreve a calificar la práctica de gobierno, una persona que no es buena ni siquiera para respetar los derechos humanos de sus trabajadores, nos va a decir cómo debe de ser un gobernador. Por eso su insulto, pues es pequeñito, como él mismo. Quiero cerrar con una pregunta que engloba los dos temas. Ya mencionábamos que en el caso del Instituto Electoral de Ciudad de México, no solamente se refiere a los políticos, hace también un señalamiento directo a la molécula y el soberano. Puedes estar a favor o no de lo que digan ellos, su comportamiento y como sea, pero a final de cuentas ellos no son políticos. El Soberano es un medio de comunicación con su línea editorial perfectamente definida, con la que puedes coincidir o no. Lord Molecula es un personaje que lleva a cabo una cierta labor, pero que son señalados por el instituto también para que no hagan referencia al cártel inmobiliario, cuando en realidad Lord Molecula es una persona, a final de cuentas, es un ciudadano. Y dos, nos topamos con un empresario que amenaza, el tercer hombre más rico de este país, amenaza a un periodista que lo cuestiona después de que este mismo empresario lo provoca en un tuit anterior, porque el que comienza realmente el problema es Salinas Pliego, cuando cuestiona la entrevista de Julio a Manuel Cloutier. Entonces, yo les pregunto ahí, por ejemplo, en estos dos puntos, ¿estamos ante un intento de censura, bravuconada, agresión por parte de poderes en contra precisamente de la ciudadanía, en contra del periodismo como tal? ¿O cómo evaluamos y dimensionamos desde esa óptica estos dos episodios? Empiezo yo. Sí, adelante, adelante. Lo has dicho muy bien, Jesús. O sea, poco que agregar. Estamos ante eso que tú has descrito, un ataque de parte de los ricos poderosos, dueños de medios de corporación, porque no hay que olvidar que esto está precedido, la amenaza a Julio Astillero, que me parece del orden de lo gravísimo, y hay que hacer énfasis en esta emisión de narrativa sobre eso, y qué bueno que lo has hecho, Jesús, viene precedida por la demanda que le ponen a Hernán Gómez Rueda, de la que ya habíamos hablado, y se la pone un medio de comunicación, el Heraldo. Es decir, estamos... Mientras muchísima gente está súper preocupada por la censura del tirano, estamos viendo cómo nos pasa por el costado la censura de los verdaderos poderosos, que son los grandes eh, eh,
centros de acumulación económica. Estos cuates son los que tienen el verdadero poder, repito, es transeccional y están ya en un nivel mm, de sí, sí, de prepotencia, que quise encontrar otra palabra que es, ya usé prepotencia en la intervención pasada. Hoy no estoy del todo. Estás demasiado Es suave, que Fede. yo quiero ser escritor. Entonces, los escritores tenemos un problema, que es que Aguas, que queremos, ya Valderas va a estrenar libro, así que cuidado. eh, este cuate hay unos ricos, hay una suerte, como lo llamaba muy bien Fernando Buenavade en un programa que le recomiendo a nuestra audiencia, si el tema le interesa que lo revise, que es la entrevista que le hace Julio Astillero precisamente el día de ayer, o el día de hoy, ya no sé bien, yo la vi hoy, es muy buena porque Fernando es un filósofo que se dedica a la semiótica, al análisis del lenguaje y sus signos, donde da cuenta de esta rebelión de la burguesía, ¿no? Hay una burguesía que cuando las clases medias y populares adquieren demasiada democracia, se irrita, se indigna, se molesta. Y si el gobierno usa la maquinaria del Estado para ejercicios de redistribución de la riqueza, ejercicios de empoderamiento de estas clases medias y trabajadoras, esta burguesía, estas élites, estas oligarquías se irritan profundamente y pasan al ataque, que es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, sobre todo nos preocupa particularmente lo que sucede en México y luego en nuestra querida Latinoamérica y en España, que nos pega de cerquita. Y eso es lo que representa Salinas Pliego. La virulencia de una ultraderecha orgullosa tanto de su patanería como de su crueldad, dispuesta a amenazar por su parte. Pues no hay que olvidar lo que pasó con la toma de Canal 40. O sea, hay muchos antecedentes. Yo no lo sabía, pero hoy me enteré que jefe de seguridad de Azteca había sido García Palomino. Es decir, Cárdenas imaginen, Palomino, sí. Cárdenas Palomino, perdón, exacto. Revisemos qué significa esto. Un hombre acusado de tortura, ¿no? Ricardo diría un torturador. Yo digo un hombre acusado de porque, insisto, creo que nosotros tenemos que tener el rigor con la información. El lenguaje estamos expresando lo que sabemos, lo que nos hemos informado, que no tienen los del bando de la oposición. No olvidemos con esto cierro lo que le han dicho al presidente. Mesías tropical, cacas, pederasta, satánico, antifeminista, fascista. Esto es lenguaje. Entonces, hay que denunciar ese lenguaje mal utilizado como estigma. Es lo que hace Salinas Pliego, lo que ocurrió con Julio Astillero es muy grave, y lo de Lord Molécula y lo otro, eso sí es censura directa. Ahí sí no tengo el menor prurito en declarar que no le puede decir ningún instituto electoral a un ciudadano cómo expresarse, qué publicar o qué decir. Cierro contigo este capítulo de narrativas, joven escritor Ricardo Valderas. Yo creo que voy a terminar bien funado después de este programa, porque acá voy a hacer una comparación que a mucha gente no le va a gustar. Pero siendo verdaderamente honestos, ¿cuál es la diferencia entre López Dóriga, Pati Chapoy y Lord Molécula? Además del sueldo y la ropa. Absolutamente ninguna. Entonces, si López Dóriga puede tener la categoría de periodista, también la puede tener Lord Molécula. No me gusta lo que hace, no lo promovería. Evidentemente, yo no me informo ahí, pero si esa es la amalgama en donde nos estamos construyendo como agentes de la información, para mí no hay ninguna diferencia entre un Javier Alatorre y un Lord Molécula. Bueno, Perdonen, pero ¿qué es más grave? Decir que libros, que más allá de que si son perfectibles o no, son libros comunistas que están ideologizando a las personas como si las ideas fueran malas. Les dan connotaciones axiológicas a conceptos que por sí mismo no se pueden manejar en esos términos. Y entonces hay una persona que se dedica a aplaudir al presidente y que con eso y su tráfico de internet gana dinero y seguramente le va bastante bien. ¿Por qué una cosa es loable y por qué la otra no? ¿Quién va a dictaminar? ¿Quién es aquí el juez?
Perdonen, pero Salinas Pliego no tiene ninguna herramienta para venirme a mí a decir que es periodismo. Y si él permite que su esbirro Javier Alatorre salga a decir que los libros de texto son libros comunistas, entonces el mismo derecho tiene Lord Molécula de ir a aplaudirle al presidente. Están en los mismos términos. Y si nos vamos a manejar en términos de periodismo, del que hace un montón de gente todos los días para llenar las radios, la televisión y el Internet en general, cualquier medio de expresión, que trate sobre un tema serio en donde hay que confrontar ideas. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa y hay periodismo con apellidos, sí, sí hay, pero ese es el amalgama y existe y no está bien ni mal, solo está. El problema es cuando ya le damos una categoría de superioridad moral porque un hombre con corbata sale a cierta hora del día a decirnos cómo tenemos que pensar y entonces otro personaje que está caricaturizando justo este rol, pues ya no nos gusta porque nos exhibe nuestra metodología y entonces debemos de censurarlo. Y es otra apología a la censura. Es ridículo que los grandes impulsores del ridículo en medios de comunicación, sea Broso, sea Pati Chapoy, sea ese séquito de gente que hace burla con el periodismo, ahora vengan a decirnos que sí es periodismo y que no. Yo creo que no le dan las canicas. Ahí tiene usted, mi querido amigo y amiga de Narrativas, un cierre contundente por parte de los señores Ricardo Valderas y Federico Bonazo, y agradecerle siempre su atención y su presencia en este espacio, pedirle que apoye, por supuesto, Narrativas con su super chat y su super gracias. Mi querido Fede Bonazo, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y otro a Rick. Rick, tú no dijiste nada equivocado como mencionaste. No, lo dijiste muy bien, muy bien. Me dejaste pensando. Muy buena, loco. Abrazo grande para los dos y para la audiencia de Narrativa. Ricky Valderas. Abrazo para los dos. Abrazo para los dos. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Agradecemos mucho sus likes o super likes. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Que pasen un lindo fin de semana. Únicamente recordarle para corregir al señor Valderas que mañana le vamos a presentar un predebate con precisamente el estilo Es de cierto. narrativas. Yo como siempre les agradezco, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.